Más de la mitad de los turismos que se matriculan actualmente van equipados con motor diésel, lo que supone que el número de intervenciones a realizar en este tipo de motorizaciones irá en progresivo aumento. La gran demanda de vehículos diésel y su desenfrenada evolución tecnológica obliga a los profesionales a afrontar un continuo reciclaje tanto de sus conocimientos como de sus hábitos de trabajo, de forma que puedan estar convenientemente informados, fundamentalmente, en lo que respecta a los nuevos equipos de alimentación. Continuando con el tema de la gestión electrónica diésel, vamos a desarrollar el apartado de comprobación y diagnosis que para la gran mayoría de talleres resulta atrayente a la vez que necesario, debido a la reciente y masiva incorporación de vehículos equipados con estos sistemas. Para empezar, debemos asegurarnos que el circuito hidráulico de alimentación se encuentra en perfectas condiciones, ya que aun siendo la electrónica la protagonista indiscutible, bajo ningún concepto deberemos olvidarlo, debido a que puede ser el causante de fallos que podríamos confundir y relacionar con la propia bomba o su circuito electrónico de control. Por rapidez, comodidad y para garantizar nuestro trabajo, es necesario disponer de un equipamiento básico, compuesto por el multitester, el osciloscopio y un manual de datos técnicos. Comenzaremos viendo la alimentación a la unidad de control. A continuación, los sensores con sus informaciones. Y por último, los elementos actuadores. En el esquema podemos observar cómo las vías 1, 24 y 46 están conectadas a masa, siendo estas los negativos de la unidad de control. Los positivos son las vías 38, 23, 45 y 68. Para comprobar los negativos, bastará con colocar la pinza roja del voltímetro al positivo de batería y la pinza negra en las vías 1, 24 y 46 respectivamente. La tensión en los tres casos debe ser igual que la de batería. Para comprobar los positivos, colocaremos la pinza negra a masa y la roja al 38. Accionamos el contacto y tomamos lectura. Para las vías 23, 45 y 68 utilizaremos el mismo procedimiento. En el esquema se puede apreciar que la alimentación de estas tres vías se realiza a través de un relé que en la mayoría de los casos se activa accionando el contacto. No obstante, existe algún modelo en el que será necesario accionar el arranque para que el relé pueda ser activado por la unidad de control. A continuación, pasaremos a verificar los transmisores o sensores de información, empezando por el de revoluciones, en el que comprobaremos, en primer lugar, su resistencia. Con la unidad de control desconectada, colocamos las puntas del ómetro en las vías 8 y 33. El valor leído debe estar comprendido entre 1100 y 1500 ohmios. En el esquema podemos apreciar un símbolo que envuelve a los dos cables del captador y que está conectado a masa. Se trata de una malla conductora que se encarga de proteger al captador de las corrientes parásitas. Para asegurarnos que su instalación es correcta, mediremos el aislamiento con respecto al captador. Seleccionamos el ómetro en su escala más alta y lo conectamos entre la vía 8 y masa. Pero antes de realizar dicha conexión, conviene que nos detengamos en un detalle. Observe en el esquema que la vía 8 del captador, a través de su propio bobinado, se comunica con el medidor de aire y este además tiene una conexión a masa. Por lo tanto, para protegerlo y poder efectuar una medición correcta, será necesario desconectarlo. Ahora podemos realizar la medición y observar que la lectura indica aislamiento del circuito. La siguiente prueba consistirá en verificar la tensión que genera el transmisor bajo arranque y con el motor en marcha. Continuando con la unidad de control desconectada, seleccionamos el tester para medir tensión en alterna. Colocamos las puntas de prueba entre las vías 8 y 33
y accionamos el arranque. La tensión leída debe ser de aproximadamente 800 milivoltios. A continuación, conectamos la unidad de control. Con las puntas de pruebas en la misma posición, ponemos el motor en marcha y observamos que la tensión aumenta progresivamente a medida que lo hace el régimen de revoluciones. Si utilizamos el osciloscopio, conectaremos el cable negativo a masa y la punta de pruebas en la vía 8. Con el motor en marcha, observaremos una señal alterna que aumentará de valor y frecuencia a medida que vayamos acelerando. Si en cualquiera de las comprobaciones realizadas observamos irregularidades o cortes de señal, deberemos sustituir el transmisor, ya que su fallo provocará pérdida de potencia en el motor y un ralentí incorrecto. El siguiente elemento que vamos a comprobar es el transmisor de inicio de inyección, también llamado sensor de la carrera de la aguja. Empezaremos midiendo su resistencia, por lo que deberemos colocar las puntas del ómetro entre las vías 11 y 12. El valor leído debe estar entre 90 y 150 ohmios. Este sensor, al igual que el de revoluciones, incorpora el apantallamiento, por lo que para comprobar su aislamiento seleccionaremos el ómetro en la escala más alta y lo conectaremos entre la vía 12 y masa. El valor obtenido debe ser infinito, lo que indica que el aislamiento es correcto. Para que el transmisor pueda generar señal, es necesario que la unidad de control envíe una intensidad de corriente de 30 miliamperios. Esta intensidad la podemos medir conectando un miliamperímetro en serie con el sensor. Al accionar el contacto, observaremos que efectivamente la intensidad es de 30 miliamperios, indicando que el circuito está correcto, hecho que podremos confirmar si al conectar el voltímetro entre las vías 11 y 12, la tensión está comprendida entre 3 y 4 voltios. Si no existe intensidad, puede ser problema del sensor, del cableado o de la unidad de control. Para averiguarlo, colocamos el voltímetro entre las vías 11 y 12 y accionamos el contacto. Si la tensión es de 12 voltios, es indicio de que bien el bobinado o el cableado del sensor está cortado. Si por el contrario la tensión es de 0 voltios, el problema es de la propia unidad de control. La siguiente verificación la realizaremos con el osciloscopio, de forma que podamos visualizar la señal generada durante el desplazamiento de la aguja. Conectamos el cable negativo a masa y la punta de pruebas al pin 12. Ponemos el motor en marcha y observaremos la señal. Esta debe crecer linealmente con el régimen de revoluciones. Al mismo tiempo, observaremos que la frecuencia sea de 6 a 10 Hz con el motor a ralentí, aumentando progresivamente con el régimen de revoluciones. Si no existe señal o en alguna de las comprobaciones el resultado no es satisfactorio, sustituiremos el inyector, ya que la unidad de control limitará tanto el caudal de combustible como el avance de inyección, con la consiguiente pérdida de potencia en el motor. El siguiente elemento es el medidor de masa de aire, el cual, dependiendo del modelo, varía en cuanto al número de cables que lo unen con la unidad de control. Veamos dos de los más comunes. El que aparece en el esquema tiene 5 cables de conexión. El 1 es un positivo de 5 voltios desde la unidad de control por la vía 19. El 5 y el 3 son el positivo y negativo de alimentación con 12 voltios. Y el 6 y 2 son respectivamente señal de información positiva y negativa a la unidad de control por las vías 13 y 33. Para la versión de 4 cables, los números 3 y 1 son positivo y negativo de alimentación de 12 voltios, y el 4 y 2, señal de información positiva y negativa a la unidad de control por las vías 13 y 21.
Siendo los dos de similares características, realizaremos la comprobación en solo uno de ellos. En primer lugar, deberemos asegurarnos de su correcta alimentación, por lo que colocaremos el voltímetro en el mismo conector del medidor entre las vías 3 y 5. Al accionar el contacto, la tensión debe ser igual que la de batería. En caso contrario, revisaremos la instalación. A continuación, colocaremos el voltímetro entre las vías 1 y 5. La tensión en este caso será de 5 voltios. De no ser así, el cable hasta la vía 19 está cortado o existe un problema en la unidad de control. Con el medidor correctamente alimentado, pasamos a verificar la señal de información de la masa de aire colocando las puntas del voltímetro entre las vías 13 y 33 de la unidad de control. Ponemos el motor en marcha. Al ralentí, la tensión debe ser de aproximadamente 1 voltio. A continuación, aceleramos progresivamente y la tensión aumentará hasta llegar prácticamente a 5 voltios. Si la comprobación la hacemos con el osciloscopio, debemos colocar el cable negativo a masa y la punta de pruebas en la vía 13. Realizamos varias aceleraciones y observamos en la pantalla una curva que oscila desde 1 a 5 voltios. Si observamos alguna irregularidad o corte durante el desarrollo de la curva, procederemos a sustituir el medidor de aire, ya que al detectar el fallo, la unidad de control reduce el límite de presión de soplado del turbo, a la vez que suprime el sistema de recirculación de gases de escape. Entre el acelerador y la bomba inyectora se encuentra el sensor de posición del pedal acelerador, que dispone de un conector de 5 vías, aunque en algunos casos es de 6. La primera comprobación la vamos a realizar sobre dicho conector para verificar la tensión de alimentación al potenciómetro. Colocamos las puntas del voltímetro entre las conexiones 2 y 3. Accionamos el contacto y la tensión debe ser de 5 voltios. Si no existe tensión, verificar el cableado o la unidad de control. Si la tensión es correcta, pasaremos a verificar la información de potenciómetro colocando las puntas del voltímetro entre las vías 15 y 55. Accionamos el contacto y leemos la tensión. Con el pedal en posición de reposo, el valor debe ser de 0,2 a 0,5 voltios. A continuación, aceleramos progresivamente y la tensión debe aumentar hasta aproximadamente 3,4 voltios. Si esta misma comprobación la realizamos con el osciloscopio, nos dará una lectura más fiable. Conectamos el cable negativo a masa y la punta de pruebas en la vía 15. Con el contacto accionado, aceleramos lentamente. En la pantalla observaremos una línea ascendente que finaliza cuando el pedal llega a su tope. Al decelerar, la línea volverá a su posición inicial. Si observamos algún fallo en la medición, será necesario sustituir el transmisor. Cuando la unidad de control detecte el fallo, activará la fase de emergencia, dejando un ralentí acelerado de 1300 revoluciones. En este caso, el motor no obedecerá a la solicitud de carga. Integrado en el mismo transmisor se encuentra el interruptor de ralentí o contacto de pie levantado. Su información a la unidad de control la comprobaremos conectando el voltímetro entre la vía 65 y masa. Con el pedal en posición de reposo y el contacto accionado, la tensión debe ser de 0 voltios, y al desplazarlo más de 9 grados, la tensión será de 2,5 a 3,5 voltios. Si utilizamos el osciloscopio, colocaremos el cable negativo a masa y la punta de pruebas en la vía 65. Accionamos el pedal varias veces y en la pantalla observaremos una señal cuadrada que se corresponde con la apertura y el cierre del interruptor. En caso contrario, sustituiremos el potenciómetro. Instalado en la parte superior de la bomba se encuentra el captador de posición de la corredera reguladora de caudal. La primera comprobación que le vamos a realizar es la medición de la resistencia de sus dos bobinas. Como la vía 7 es común para ambas, colocaremos las puntas de prueba entre esta vía y la 29, y a continuación entre la vía 7 y la 52.
Los dos valores deben estar comprendidos entre 6 y 7 ohmios. A continuación comprobaremos la tensión colocando el voltímetro entre la vía 7 y masa. Con el contacto accionado, el valor debe estar comprendido entre 2 y 3 voltios. Es muy importante asegurarnos que la frecuencia de salida para las dos bobinas sea la misma. Esta comprobación la realizaremos utilizando el tester en posición de frecuenciómetro y colocando las puntas de prueba entre 29 y masa. A continuación, entre 52 y masa. Con el contacto accionado, observaremos que en ambas bobinas existe una frecuencia de 10.000 Hz. Por último, y con la ayuda del osciloscopio, verificaremos las señales de salida. En primer lugar, comprobaremos la señal fija conectando el cable negativo a masa y la punta de pruebas a la vía 29. Al arrancar el motor, observaremos una onda senoidal, cuya tensión y frecuencia deben permanecer invariables al realizar una aceleración. Para comprobar la señal variable, colocamos la punta de pruebas en la vía 52 y ponemos el motor en marcha. Al acelerar, observaremos cómo la onda senoidal varía su amplitud. Por el contrario, la frecuencia debe permanecer fija. Todas y cada una de las comprobaciones realizadas deben estar dentro de los valores y parámetros establecidos. En el caso de observar discrepancias en alguna de ellas, será necesario sustituir el transmisor, ya que si la señal es incorrecta, el motor tendrá un fallo muy acusado, llegando incluso a pararse si no existe señal. A continuación veremos las señales procedentes de los interruptores que se encuentran ubicados en los pedales, tanto de freno como de embrague. En el pedal de freno se suelen montar dos interruptores con conexión independiente a la unidad de control, sirviendo además uno de ellos para la conmutación de las luces de stop. Para comprobar su funcionamiento colocaremos las puntas de pruebas del voltímetro entre la vía 44 y masa. Con el contacto accionado y el pedal en reposo, la tensión debe ser de 0 voltios. Al pisar el pedal, la tensión será de 12 voltios. Para verificar el otro interruptor, mantendremos la punta negra a masa y cambiaremos la punta roja a la vía 20. Con el contacto accionado, la tensión será de 12 voltios si el pedal se encuentra en reposo. Al pisar, la tensión será de 0 voltios. La misma prueba la podemos realizar conectando el osciloscopio entre 20 y masa y 44 y masa. En la pantalla aparecerá reflejada la señal de apertura y cierre del circuito correspondiéndose con el accionamiento del pedal. El interruptor del pedal del embrague tiene una comprobación similar a las que acabamos de realizar. Con el contacto accionado, colocamos las puntas del voltímetro entre las vías 17 y masa. Si el pedal está en posición de reposo, la tensión será de 0 voltios. Al accionarlo, cambiará a 12 voltios. Con el osciloscopio conectado entre la vía 17 y masa y el contacto accionado, pisamos repetidas veces el pedal de embrague. En la pantalla aparecerá la señal cuadrada correspondiente a la apertura y cierre del interruptor. A continuación, le toca el turno a las sondas de temperatura de agua, de aire y de combustible. Empezaremos por la sonda de temperatura de agua. Con la unidad de control conectada y el voltímetro dispuesto entre las vías 14 y 33, ponemos el motor en marcha. Con la temperatura del líquido refrigerante a 20 grados, la tensión debe ser de aproximadamente 3 voltios. Y a medida que va aumentando la temperatura, la tensión debe disminuir progresivamente hasta llegar a aproximadamente 1 voltio cuando la temperatura sea de 85 grados. En el sensor de temperatura del aire de admisión, realizaremos las mismas comprobaciones.
Colocaremos las puntas del voltímetro entre las vías 64 y 33. Accionamos el contacto y tomamos lectura del valor de tensión, que debe ser de aproximadamente 3 voltios con una temperatura de 20 grados. Por último, verificaremos el sensor de temperatura de combustible. Para ver la tensión de información, conectaremos la unidad de control, colocaremos el voltímetro entre las vías 63 y 33 y accionaremos el contacto. Con temperaturas del combustible cercanas a los 10 grados, la tensión será de aproximadamente 3,7 voltios y de 1,5 voltios si la temperatura está próxima a los 60 grados. En caso de fallo, la señal del sensor es sustituida por un valor fijo de 40 grados. Una vez analizados todos los sensores, pasaremos a comprobar los elementos actuadores. Empezaremos por el regulador dosificador de caudal, al que mediremos en primer lugar la resistencia de su bobinado. Con la unidad de control desconectada, colocaremos las puntas del ómetro entre las vías 4 y 23, 5 y 23 y finalmente entre 49 y 23. En los tres casos, el valor de la resistencia debe ser de 1 ohmio. A continuación conectamos la unidad de control. Y en el conector de la bomba colocamos el voltímetro entre el pin de alimentación y masa. Al accionar el contacto, la tensión debe ser igual que la de batería. Seguidamente comprobaremos la señal de mando de la unidad de control. Con el tester seleccionado en posición de frecuenciómetro y las puntas de pruebas entre las vías 4, 5 o 49 y masa, ponemos el motor en marcha. La frecuencia oscilará de 200 a 900 Hz en función del caudal necesario en cada momento. Al conectar el osciloscopio, además de la frecuencia, observaremos cómo la unidad de control hace variar la duración de los impulsos, regulando de esta forma el caudal de combustible. Si se produce una avería en el regulador dosificador, la corredera impide que se alcance la presión necesaria para la apertura de los inyectores. En este caso, el motor se para irremediablemente. El segundo actuador que vamos a verificar es la electroválvula de avance. Desconectamos la unidad de control y medimos la resistencia de su bobinado conectando las puntas de pruebas entre las vías 45 y 51. El valor debe estar comprendido entre 14 y 25 ohmios. Para medir la tensión de alimentación, conectamos la unidad de control, accionamos el contacto y colocamos el voltímetro entre el cable de alimentación y masa. La tensión debe ser igual que la de batería. A continuación, con el osciloscopio conectado entre la vía 51 y masa, verificamos la señal de mando. Si lo mantenemos al ralentí, observaremos cómo existe una proporción del 50% entre la activación y la desactivación de la señal. Al acelerar, el porcentaje de conexión a masa aumenta de forma rápida, descendiendo a continuación hasta un 40%. Si no existe señal, es indicio de que el cable de mando está cortado o bien la unidad de control está defectuosa. Si el valor de la resistencia es incorrecto, sustituiremos la electroválvula. Y por último, si esta no es alimentada, verificaremos su instalación desde el relé. En la electroválvula de pare o stop eléctrico, también vamos a comprobar la resistencia de su bobinado. En este caso, y con la unidad de control desconectada, colocamos el ómetro entre 53 y masa, debiendo ser de 6 a 9 ohmios el valor obtenido. El siguiente paso consistirá en verificar la tensión de alimentación colocando el voltímetro entre la conexión de la electroválvula y masa. Para poder leer el valor de tensión, deberemos accionar el arranque para que la unidad de control proceda a la alimentación de la electroválvula.
En cualquier caso, el voltímetro deberá indicar la tensión de batería. El circuito de calentamiento está formado básicamente por la unidad de control, el relé y las bujías de incandescencia. Su actuación la podemos observar colocando el voltímetro entre el cable de alimentación de las mismas bujías y masa. Una breve indicación de tensión después de accionar el contacto delatará su funcionamiento. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el funcionamiento de este dispositivo está relacionado con la temperatura del líquido refrigerante, y si esta es superior a 15 grados, el sistema de calentamiento no se activa. No obstante, si el valor de temperatura está dentro del margen de utilización y el dispositivo de precalentamiento no funciona, verificaremos en primer lugar si la unidad de control excita al relé del sistema, colocando las puntas del voltímetro entre un positivo y la vía 50. Al accionar el contacto, observaremos que la tensión es la misma que la de batería, desapareciendo este valor en breves segundos dependiendo de la temperatura. Si la unidad de control activa el relé y este no alimenta a las bujías de incandescencia, deberemos verificar su instalación y, si es correcta, sustituirlo. También puede ocurrir que la unidad de control, aún con temperaturas inferiores a 15 grados, no active al relé. En este caso, será la propia unidad la que deberemos sustituir. El último de los elementos que nos queda por verificar está relacionado con la regulación de la presión de sobrealimentación. Se trata de la electroválvula de control, a la que mediremos en primer lugar su resistencia, conectando el ómetro entre las vías 23 y 47. El valor de la resistencia debe estar comprendido entre 15 y 20 ohmios. A continuación mediremos la tensión de alimentación entre el cable procedente del relé y masa. La tensión será igual que la de batería. En caso contrario, procederemos a sustituir la electroválvula o a verificar la instalación. Para poder ver la señal de mando, conectaremos el osciloscopio entre la vía 47 y masa. Ponemos el motor en marcha y observaremos una señal cuadrada de frecuencia fija. Al acelerar, el porcentaje de conexión a masa debe variar y la frecuencia mantenerse con un valor fijo. De lo contrario, deberemos sustituir la unidad de control. Con esto, damos por finalizada la primera incursión que hemos realizado en el apasionante mundo del motor diésel, quedando patente que el control electrónico de las bombas de inyección es un tema de actualidad y que tiene mucha vida por delante. De cualquier modo, si lo que se pretende es estar formado e informado, deberemos tener muy en cuenta los radicales cambios, sobre todo en lo que respecta al sistema de alimentación diésel, como muy bien están demostrando la mayoría de las marcas al incorporar el sistema denominado Common Rail. A nadie se le escapa que la electrónica es una parte fundamental del automóvil, estando presente en la práctica totalidad de los sistemas que lo componen, bien sea para facilitar su utilización o conseguir un elevado nivel de seguridad y confort para sus ocupantes. En el apartado del motor, gracias a la colaboración de la electrónica, también se han conseguido evolucionar detalles tan importantes como son las prestaciones, el consumo y la emisión de gases. En lo que respecta al motor diésel, la electrónica había tenido muy poco protagonismo. Sin embargo, en los últimos años, aquellos motores pesados y de escasas prestaciones se han puesto a la vanguardia, llegando en muchos casos a superar a los ágiles y rápidos motores de gasolina. Esa transformación se ha llevado a cabo principalmente con el desarrollo de nuevas tecnologías. No obstante, la incorporación de la electrónica ha contribuido a mejorar de forma considerable su funcionamiento, consiguiendo sin lugar a dudas una verdadera revolución en el motor diésel. El presente capítulo lo vamos a dedicar a la nueva generación de bombas de inyección.
Describiremos principalmente las adaptaciones destinadas al control del combustible, así como los dispositivos utilizados para la reducción de gases contaminantes. Antes de entrar a fondo con la gestión electrónica, vamos a repasar de forma breve las características de funcionamiento del motor diésel con respecto al motor de gasolina. En ambos motores, el ciclo se realiza en 4 tiempos: admisión, compresión, combustión y escape. En el tiempo de admisión, se produce para el motor de explosión la aspiración de la mezcla aire-gasolina, controlada a través del pedal del acelerador. En el motor diésel, la aspiración produce el llenado completo del cilindro, pero únicamente con aire. En el segundo tiempo, para el motor de explosión, se produce la compresión de la mezcla, reduciendo su volumen aproximadamente 9 veces, mientras que en el motor diésel, la reducción del volumen del aire es superior a 16 veces, alcanzando temperaturas del orden de 700 grados centígrados. En el tercer tiempo es donde se produce la mayor diferencia, ya que en el motor de explosión, el salto de chispa de la bujía provoca la inflamación de la mezcla, mientras que en el motor diésel se inyecta una cantidad de gasoil perfectamente controlada, autoinflamándose por el calor generado durante la compresión. Finalmente, se realiza el tiempo de escape, donde se procede a la expulsión de los gases quemados en ambos motores. Como sabemos, en el motor de explosión, la potencia es regulada por el conductor, modificando la cantidad de aire y gasolina a través de la mariposa de gases. En el motor diésel, para conseguir la potencia deseada, se regula la cantidad de combustible a inyectar por medio de la bomba. Por lo tanto, las características principales que debe cumplir el sistema de inyección son: iniciar la inyección en el momento más adecuado, suministrar a cada cilindro la cantidad necesaria de combustible y, por último, conseguir una fina y precisa pulverización en el interior del cilindro. Para mejorar estos aspectos, la gestión del motor diésel ha ido evolucionando. De esta forma, nos podemos encontrar vehículos con diferentes aplicaciones, distinguiendo de manera un tanto generalizada entre sistemas semielectrónicos y sistemas totalmente electrónicos. El sistema semielectrónico se caracteriza por realizar el avance de inyección a través de una electroválvula controlada por la unidad de control. Sin embargo, el resto de componentes se corresponden con los de la bomba convencional. En el sistema completamente electrónico, la unidad de control, además de actuar sobre el avance, se encarga de regular el caudal de inyección, eliminando, por tanto, la conexión mecánica entre el pedal del acelerador y la bomba inyectora. Además de estas, la unidad de control asume otras funciones como son: activación de la válvula de corte de combustible, regulación del tiempo de precalentamiento, recirculación de los gases de escape y regulación de la presión de sobrealimentación. Para el correcto funcionamiento del conjunto, es imprescindible la actuación simultánea de sensores, actuadores y unidad de control. Los sensores recogen magnitudes físicas del motor y las convierten en señales eléctricas que envían como información a la unidad de control. Estas informaciones son: inicio de inyección, régimen de revoluciones, posición pedal acelerador, masa de aire, temperatura de aire, temperatura de agua, temperatura de combustible, posición pedal de embrague y de freno, presión atmosférica, presión del colector de admisión y posición corredera de regulación. Veamos cada una de ellas.
Para establecer un equilibrio óptimo entre consumo y rumorosidad del motor, es necesario que la máxima presión de la combustión se alcance unos grados después de que el pistón haya rebasado el punto muerto superior. Para conseguir la precisión necesaria en el avance de inyección, la unidad de control necesita conocer el instante preciso en que se produce la inyección. Esta información se consigue a través del transmisor de inicio de inyección, que se encuentra ubicado en uno de los inyectores. El transmisor está compuesto por un bobinado en cuyo interior se encuentra una prolongación de la aguja del inyector, que hace la función de núcleo magnético. El bobinado es recorrido por una intensidad de corriente aplicada por la unidad de control con un valor de aproximadamente 30 mA. Este paso de corriente genera un campo magnético que es modificado cuando el núcleo, debido al movimiento de la aguja, se desplaza por el interior del bobinado. La variación del campo magnético provoca una distorsión en la tensión aplicada al bobinado. Dicha distorsión es registrada por la unidad de control y utilizada como información del comienzo exacto de la inyección. De la información del régimen de revoluciones y posición angular del cigüeñal se encarga el captador inductivo. Este captador genera una señal cada vez que pasan por delante de él una serie de resaltes o huecos mecanizados en el volante, definiendo de esta forma la posición del cigüeñal y el régimen de revoluciones. Con estas dos informaciones, la unidad de control determina la cantidad de caudal de combustible a inyectar y el comienzo de la inyección. También son necesarias para la recirculación de los gases de escape, la duración del precalentamiento y, en algunos casos, para el reloj cuentarevoluciones. Si la señal deja de emitirse por una avería en el sensor o en su instalación, la unidad de control pasa instantáneamente a la fase de emergencia, utilizando como señal sustitutiva la del transmisor de inicio de inyección. La velocidad del vehículo es controlada por el conductor a través del pedal del acelerador, estableciendo en función de su posición el estado de aceleración y la velocidad. En el motor de gasolina, el pedal del acelerador actúa sobre el cable y este provoca la apertura de la mariposa. En el motor diésel, el mecanismo acelerador actúa sobre el mando mecánico de la bomba para regular el caudal de combustible. Sin embargo, en los sistemas electrónicos, que son la mayoría de los montados actualmente, se ha eliminado el cable del acelerador. Tal vez por este motivo, algunos lo han bautizado con el nombre de acelerador electrónico. Para que la unidad de control pueda reconocer la posición en la que se encuentra el pedal, se ha instalado en el mismo eje un transmisor de posición formado por un potenciómetro, el interruptor de ralentí y dos muelles de reajuste. A medida que se acciona el pedal del acelerador, el cursor del potenciómetro se desplaza sobre su pista, provocando una variación de tensión que es enviada a la unidad de control. Esta señal, junto con la de revoluciones, es utilizada principalmente para poder realizar el cálculo del caudal de combustible y para la regulación del inicio de inyección. Si se produce un fallo del transmisor y no le llega señal a la unidad de control, se activa automáticamente la fase de emergencia. El motor se mantiene de forma continua a un régimen de aproximadamente 1300 revoluciones. Evidentemente, el vehículo no responderá a las solicitudes de carga. Sin embargo, y debido al régimen de revoluciones, podrá continuar circulando. De los dos muelles que incorpora el transmisor, uno se encarga de proporcionar cierta resistencia en el desplazamiento del pedal, mientras que el otro garantiza el retorno en las deceleraciones. En el interior del conjunto también se encuentra el interruptor de ralentí, cuya información es utilizada complementariamente para realizar el corte de inyección en deceleración. La siguiente información es la de masa de aire. El elemento encargado de proporcionar la señal eléctrica acerca de la masa de aire aspirada por el motor es el sensor MAF o medidor de película caliente. Independientemente del sistema de medición utilizado, la información de la masa de aire servirá para establecer dos cálculos: la cantidad de combustible que se debe inyectar
y el porcentaje de gases de escape que deben circular desde el colector de escape al colector de admisión. El primero, para reducir los humos en el escape, y el segundo, para limitar los óxidos de nitrógeno. Las informaciones de la temperatura de aire, de agua y de combustible se realizan a través de unos transmisores que incorporan resistencias del tipo NTC. El transmisor de temperatura del aire suele estar situado en el conducto que va al colector de admisión, después del turbo y el intercooler. El paso de aire por dicho conducto provoca una variación de resistencia en el transmisor. Esta señal es enviada a la unidad de control para que pueda modificar la máxima presión de sobrealimentación, evitando de esta forma la pérdida de potencia que se produce por el aumento de su temperatura. El transmisor de temperatura del líquido refrigerante se encuentra montado en el bloque de motor, y su señal es utilizada para regular el avance de inyección y para modificar el caudal de combustible, principalmente en el arranque en frío y durante la fase de calentamiento. Además, esta señal es fundamental para que la unidad de control pueda determinar el tiempo de calentamiento de las bujías de incandescencia. El tercer transmisor es el de temperatura de combustible. Se encuentra situado en la bomba junto al transmisor de la corredera de regulación. Si la temperatura del combustible varía, también lo hace su densidad y, consecuentemente, la cantidad inyectada. Como lo que se persigue es conseguir una dosificación precisa, la unidad de control realizará la dosificación basándose en la información de la temperatura de combustible. Cuando vamos conduciendo y efectuamos un cambio de marchas, se suelen producir pequeñas pero molestas sacudidas o tirones. Para impedirlo, se monta en el pedal de embrague un interruptor que informa de la posición de embragado o desembragado. De esta forma, al accionar el embrague, la unidad de control reducirá durante un breve espacio de tiempo la cantidad de combustible a inyectar, mejorando la suavidad de funcionamiento durante los cambios de marcha. En el caso de que esta señal no llegara a la unidad de control, la corrección de caudal a la que hemos hecho referencia no se produciría. El accionamiento del pedal de freno es otra señal que llega a la unidad de control. En este caso, son dos los interruptores montados. Uno de ellos es específico para la gestión diésel. El otro, además de ir conectado a la unidad de control, es utilizado para la activación de las luces de freno. El funcionamiento de ambos es diferente. Con el pedal en posición de reposo, el interruptor correspondiente a las luces de freno permanece abierto. El otro se encuentra cerrado. Al accionar el pedal, el primero cierra el circuito, mientras que el segundo se abre. Los dos interruptores informan de la posición de freno accionado. La unidad de control, por motivos de seguridad, activa la fase de corte de inyección, sirviendo como señal complementaria en el caso de fallo del transmisor del pedal acelerador. Para medir la presión en el colector de admisión, se utiliza el transmisor de presión instalado generalmente en el interior de la unidad de control. La información de la presión del colector es utilizada para regular la máxima presión de soplado del turbo. En el caso de avería de este sensor, la unidad de control mantiene activada a la electroválvula limitadora, evitando un aumento en la presión de sobrealimentación. En este caso, el motor acusará una falta de potencia. La otra medición de presión es la que realiza el transmisor o sensor de altitud que se encuentra instalado en la propia unidad de control. A medida que aumenta la altitud, la presión atmosférica va disminuyendo. Con la señal de este sensor, la unidad de control irá reduciendo la máxima presión de sobrealimentación para evitar daños en el turbocompresor. La última de las informaciones es la que se realiza a través del transmisor de posición de la corredera de regulación. Este elemento se encuentra en el interior de la bomba inyectora y es accionado por el mismo eje que desplaza a la corredera de regulación. El transmisor está formado por un núcleo en forma de U, dos bobinas y dos anillos. Una bobina con su anillo fijo forma la parte de referencia. La otra bobina con su anillo móvil forman la parte de medición.
Las dos bobinas son alimentadas por la unidad de control con una tensión alterna de 5 voltios y una frecuencia de 10.000 hercios. El paso de corriente por las dos bobinas genera un campo magnético en el núcleo que varía en función de la posición adoptada por el anillo móvil. Este efecto provoca a su vez una variación en la tensión del bobinado, sirviéndole a la unidad de control como información de la posición que adopta la corredera de regulación en cada momento. Debido a la importancia que tiene esta señal, si el sensor se avería, la unidad de control elimina la alimentación de combustible de la bomba, parándose instantáneamente el motor. Si existe señal, pero esta es incorrecta, observaremos una notable falta de potencia en el motor, además de continuos tirones. Anteriormente, hemos visto que la regulación electrónica del motor diésel estaba compuesta por la unidad de control, los sensores y finalmente los elementos actuadores, a los que podemos definir como los encargados de transformar las señales eléctricas en magnitudes mecánicas. El primero de ellos es el dosificador o regulador de caudal, que actúa como sustituto del regulador mecánico que se ha venido utilizando hasta ahora. El regulador lo podemos localizar en la parte superior de la bomba, justo por debajo del transmisor de posición de la corredera. Este elemento actuador se encarga de regular el caudal de combustible que deben suministrar los inyectores, a través de la señal que le envía la unidad de control. En el interior se encuentra un motor de corriente continua, cuyo inducido es a su vez el eje que desplaza a la corredera de regulación. La alimentación del motor se realiza con un positivo a través del relé, cerrando circuito a masa en la unidad de control. El campo magnético generado vence la fuerza ejercida por el muelle y provoca el desplazamiento angular del eje, en cuyo extremo se sitúa la excéntrica que da movimiento a la corredera. El ángulo de giro se sitúa en torno a los 60 grados, sirviendo este margen de regulación para actuar desde la posición de caudal cero hasta máximo caudal. Cuando el motor necesita gran cantidad de combustible, bien porque se está produciendo un arranque en frío o por funcionar a plena carga, la unidad de control envía una señal al servomotor de forma que el eje desplace a la corredera en el mismo sentido que el émbolo distribuidor, alargando la carrera útil de inyección y, en consecuencia, la cantidad de combustible. Si lo que se necesita es una pequeña dosis de combustible, la unidad de control hará que el eje desplace a la corredera para acercarla a los orificios de descarga. De esta forma, se reduce la duración de la inyección y la cantidad de combustible. Para conseguir que el caudal a los inyectores sea nulo y provocar un corte de inyección en deceleración o por máximo régimen, bastará con que el eje desplace a la corredera en sentido contrario al del émbolo, dejando al descubierto los orificios de descarga. De esta forma, impide que se alcance la presión necesaria para la apertura de los inyectores. Como vemos, con el regulador de caudal se pueden realizar todo tipo de actuaciones con el fin de conseguir la cantidad de combustible adecuada. Sin embargo, si importante es el caudal, no menos importante es establecer el momento adecuado para el suministro de dicho combustible. Cuando las primeras gotas de combustible penetran en la cámara de combustión, se encuentran con el aire a una temperatura superior a 600 grados. Sin embargo, para que se inicie la combustión, es necesario un cierto tiempo hasta que el combustible alcanza la temperatura adecuada. El tiempo transcurrido desde la entrada de las primeras gotas de combustible hasta que se inicia la combustión se llama retraso de combustión. Este retraso, a medida que aumenta el régimen de revoluciones, hace que la combustión se lleve a cabo cada vez más tarde con relación al punto muerto superior, con la consiguiente pérdida de eficacia. Para evitar este efecto y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo, a medida que aumenta el régimen de revoluciones, se va adelantando el momento de inyección. El avance de inyección se lleva a cabo con la colaboración de la unidad de control y la electroválvula correctora,
que se encuentra situada en la parte inferior de la bomba. La regulación del avance se realiza a través del émbolo del variador, que es afectado por la presión del combustible. La electroválvula regula la presión que afecta al émbolo, comunicando el circuito de presión con el conducto de retorno. Cuando la electroválvula cierra el conducto de retorno y en virtud del régimen de revoluciones de la bomba, se registra un aumento de presión que vence al muelle y desplaza al émbolo, arrastrando al pivote y al anillo de rodillos. De esta forma, se consigue un avance en la inyección. Si la electroválvula abre, el combustible fluye hacia el retorno y se produce un descenso de presión que afecta al émbolo. El muelle recupera su posición y lo empuja en sentido contrario, reduciendo el avance. Como vemos, el inicio de la inyección depende de la electroválvula, que es activada por la unidad de control a través de una señal cuadrada para conseguir el desplazamiento de la aguja. Como la presión en el émbolo depende de la apertura de la aguja, la unidad de control, en función de las señales recibidas, modificará el tiempo de excitación para conseguir el avance deseado. Si la electroválvula se avería, el motor funcionará con un avance excesivo, siendo perceptible por un exceso de rumorosidad del motor. En este caso, la unidad de control limitará el caudal y la presión de sobrealimentación con el fin de evitar daños mecánicos. Anteriormente hemos visto que la combustión se produce por autoinflamación de la mezcla. De ahí que para efectuar la parada del motor sea necesario interrumpir la entrada de combustible. El dispositivo utilizado para realizar esta función apenas ha sufrido cambios con respecto a las bombas mecánicas, ya que se trata de una electroválvula que se encuentra montada en la parte superior de la bomba para impedir el paso de combustible a la cámara de alta presión. La electroválvula recibe el positivo de alimentación a través de la unidad de control y el cierre del circuito lo realiza directamente a masa. El paso de corriente por el bobinado provoca el desplazamiento del núcleo para liberar la circulación del combustible hacia el émbolo distribuidor y la cámara de alta presión. Si la unidad de control interrumpe la alimentación, el muelle empuja al núcleo y se obtura el paso de combustible, provocando instantáneamente la parada del motor. Continuando con los actuadores, pero ya fuera de la bomba, se encuentra el dispositivo de calentamiento del aire, el cual, y debido a las características que presentan los motores de inyección directa, será utilizado fundamentalmente en situaciones de bajas temperaturas. El sistema de precalentamiento lo forman por una parte la unidad de control con el sensor de temperatura del líquido refrigerante y el sensor de revoluciones, y por otra, el relé y las bujías de incandescencia. La unidad de control establece la fase de activación del sistema para realizar el precalentamiento y el poscalentamiento. El precalentamiento únicamente será activado si la temperatura del motor es inferior a 15 grados centígrados. Finalizado el precalentamiento, la unidad de control mantendrá activado el sistema durante aproximadamente 5 segundos. Después del arranque, si la temperatura es inferior a 20 grados centígrados, se activa la fase de poscalentamiento durante 20 segundos con el fin de mejorar la marcha al ralentí y la sonoridad del motor. Esta fase queda desactivada en el instante en que el motor supera las 2500 revoluciones por minuto, activándose de nuevo al disminuir el régimen de motor. Cuando la unidad de control establece el funcionamiento del sistema, excita al relé con una señal negativa. Este se activa y alimenta a las 4 bujías. Para que el sistema sea anulado, bastará con que la unidad de control interrumpa la excitación al relé. Otra de las funciones que realiza la unidad es la del control de los gases de escape con el fin de reducir la emisión de óxidos de nitrógeno. El sistema de recirculación, también denominado sistema EGR, consiste en hacer pasar una determinada cantidad de gases de escape al conducto de admisión. De esta forma, se enrarece la combustión, disminuyendo la presión y la temperatura, que son dos de las condiciones necesarias para la producción de óxidos de nitrógeno.
La cantidad de gases de escape a recircular debe estar perfectamente controlada, con el fin de evitar pérdidas de potencia y aumento de otros gases nocivos, como el monóxido de carbono o los hidrocarburos. Dicha cantidad es regulada por la unidad de control y la electroválvula de recirculación, basándose en las informaciones recibidas del medidor de masa de aire, del caudal de combustible, revoluciones, temperatura de motor y posición del pedal acelerador. Cuando la electroválvula se encuentra en reposo, impide que el vacío llegue a la válvula EGR manteniendo el conducto de recirculación cerrado. Si es excitada por la unidad de control, permitirá el paso de vacío para provocar la apertura de la válvula EGR y efectuar el proceso de recirculación. Otra de las regulaciones es la que se realiza sobre la presión de sobrealimentación. En el sistema tradicional, una válvula neumática regula la presión de soplado mediante el desvío de una parte de los gases de escape. Esta válvula es controlada directamente por la presión que se genera en la parte de admisión. La incorporación de la electrónica ha permitido que la presión de sobrealimentación sea regulada por la propia unidad de control, teniendo en cuenta parámetros tan importantes como la temperatura del aire en el colector o la presión atmosférica. La electroválvula limitadora es el elemento que, mandado por la unidad de control, se encargará de regular la sobrealimentación. Cuando la electroválvula es excitada por la unidad de control, desvía la presión del colector hacia el exterior. En ese instante, la válvula neumática no ejerce ningún control en la sobrealimentación, aumentando el valor de presión de soplado. El límite de dicha presión se alcanzará cuando la electroválvula cierre el conducto del exterior y permita, de nuevo, el paso de la presión de soplado hacia la válvula neumática. En el caso de producirse una avería, la máxima presión estará limitada por el tarado de la válvula neumática con una presión de sobrealimentación de aproximadamente 0,6 bares. Con la regulación del turbocompresor, damos por finalizado este apartado, con el cual hemos pretendido acercar a los profesionales las nuevas tecnologías aplicadas a las bombas de los motores diésel de inyección directa. En la siguiente edición veremos cuáles son las comprobaciones necesarias para poder verificar este sistema de inyección con regulación electrónica.